Muy buenas chicos, soy Alonso, ya sabéis, para invertir sin secretos y captar NFX. Hoy os traigo un vídeo interesante de cómo reaccionar ante un gap en el mercado bursátil. Vamos a echar un vistazo. Un gap es cuando existe un salto, por así decirlo, entre el cierre y la apertura de una nueva sesión en un mercado bursátil. Esto ocurre cuando hay una fuerte presión compradora o una fuerte presión vendedora cuando inicia una sesión en el mercado. Y esto no es común, pero suele ocurrir de vez en cuando, bastante de vez en cuando, dependiendo de las situaciones, suele ocurrir. Entonces la manera que tenemos de reaccionar ante estos saltos pues pueden variar según las circunstancias. Lo que hay que tener en cuenta es que porcentualmente y estadísticamente los gaps tienden a rellenarse. ¿Qué significa esto? Esta es la sesión del viernes, por ejemplo, en el par dólar australiano contra el canadiense. Aquí hubo una presión fuerte vendedora y esto fue en la vela final antes del cierre de la sesión del viernes, a última hora. ¿Qué es lo que ocurre? Que si existe una presión, sigue existiendo una presión vendedora, pues aquí al iniciar el mercado puede empezar o más arriba o más abajo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, si el gap empieza más arriba de la sesión? Pues si empieza más arriba de la sesión, lo que podemos hacer es aprovechar y cerrar algunas posiciones en ganancia. Algunas posiciones que tengamos en ganancia. Por ejemplo, aquí tenemos la zona de los profit y aquí hemos visto que tenemos, por ejemplo, en esta zona. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si nos llega un gap por esta zona, pues podemos cerrar algunas operaciones de estas y dejarlas en un break-even aproximadamente. No cerrar todas porque tendríamos pérdidas, porque si los profits están aquí en promedio, pues si cerramos por esta zona nos van a quedar seguramente algunas pérdidas. Entonces podemos cerrar un par de ellas, por ejemplo, una de las más sonadas, y si sigue bajando pues ya tenemos un break-even tirando a ganancias. Pero sin embargo, ¿qué es lo que ocurre siempre o casi siempre estadísticamente los gaps? Que se suelen rellenar. Entonces, si en este caso tenemos un salto de gap hacia arriba, lo más seguro es que en varias horas, a lo mejor puede llegar un poquito más arriba, pero lo que va a tender es ir al mismo punto donde se abrió. Es porcentualmente y estadísticamente casi siempre ocurre eso. Hay veces que no, ¿vale? Pero estadísticamente tenemos que prevalecerlo de la estadística y eso es lo que hay que aprovechar. Entonces siempre que haya un gap vamos a tender a tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Que si hay un gap hacia arriba, lo más seguro es que el mercado empuje hacia la zona donde empezó, y si hay un gap hacia abajo, lo más seguro es que vuelva a recuperar esa zona. Entonces esto estadísticamente casi siempre se suele ocurrir. Entonces esas cosas siempre, los gaps son para aprovecharlos, hay que tender a aprovecharlos casi siempre. En este caso de hoy, si se nos va más hacia abajo, como estamos muy bajo presión, este pan ha estado... Yo lo que voy a hacer personalmente es abrir posiciones. Imaginaos que se nos viene aquí a esta zona y busca un nuevo máximo, el gap. Pues yo lo que voy a hacer es abrir posiciones en largo, ¿vale? En buy. ¿Para qué? Para cerrarlas justo cuando llega a esta zona. ¿Puede ser que se nos siga volviendo? Sí, puede ser que nos siga volviendo. Entonces, estas posiciones que abramos en la zona del gap, podéis tenerlas en cuenta de que si tenéis el margen muy ajustado, yo las dejaría porque estoy casi convencido de que va a volver al mismo sitio. Pero es posible que siga para abajo para seguir buscando stop loss, ¿vale? Entonces, pues yo seguiría abriendo otra operación si se da un poquito más abajo y esperaría que se revolviese. Y cerraría justo en la zona del salto de gap. Así que, bueno, ese es el principio, tenerlos en cuenta porque los gaps pueden ser muy útiles en el mercado. Porque si lo aprovechamos estadísticamente, vamos a salir siempre o casi siempre ganando. Si os ha sido útil, compartidlo con la mayor parte de gente que conozcáis y nos vemos en los próximos vídeos, chicos. Hasta luego.